Aguacate tiene, entre muchas cuestiones, se ha estudiado mucho la parte fitoquímica, compuestos, metabolitos secundarios que tienen alguna actividad principalmente antimicrobiana o, como lo mencionó, se les han detectado cosas como potenciales anticancerígenos, antiinflamatorios, reguladores de la hemostasia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas moléculas que tienen en el aguacate, pues ha empezado a ser de mucho interés y relevancia. Sin embargo, estas moléculas ya en la búsqueda o en el entendimiento de cómo están funcionando y qué es lo que está funcionando ahí en ese preciso momento, pues nos hemos dado cuenta que existen moléculas que tienen un potencial terapéutico. Puede ser terapéutico o puede ser de algún otro tipo de índole, digamos, biotecnológico también. Y pues de ahí es de donde surge el interés por estudiar como modelo al aguacate. Es así que, por ejemplo, cuando puede haber que en las huertas de aguacate esté un aguacate ahí en el árbol, digamos, por meses, ya está completamente formado, completamente crecido, pero el aguacate sigue verde. Sigue duro. Sigue duro. Y hasta el momento en que la señal de corte, ¿no? Exactamente, y en el momento que hay una señal de corte, es cuando empieza a producirse este gas del etileno. Y eso le llamamos un fruto climatérico, ese pico de producción. Por ejemplo, un Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, también un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por la transmisión de este programa. Hace rato, antes de entrar aquí a la cabina multimedia, vino a visitarnos un amigo aquí de nuestro Departamento de Comunicación de la Ciencia de la universidad. Se trata del maestro Luis María Suárez. Y vino a traernos unas paletas en esta mañana muy cálida. Y entonces, pues gracias Luis María por las paletas. Me parece muy bien. Y entre las paletas, pues había una de aguacate. Una de aguacate. Y bueno, a mí como que no me apetece mucho, aunque me gustan las de elote. Okay. Sí, no sé por qué se me hace que una de aguacate vas a ver a guacamole. Pero bueno, resulta que Luis María trabaja en un grupo de investigación que desde hace muchos años ya ha tenido como modelo de estudio el aguacate. Aspectos de resistencia a enfermedades, aspectos de tolerancia a sequía, aspectos de producción de metabolitos de interés. Usted seguramente ha oído por ahí que el aguacate tiene sustancias anticancerígenas, lo cual no significa que se pueda comer un hueso de aguacate y se le quita el cáncer. Esto es totalmente falso. Esas sustancias que tiene son para defenderse del ataque de patógenos potenciales. Entonces, pues invitamos a Luis María a este programa para ver pues este trabajo que están haciendo alrededor del aguacate y por qué es tan interesante. Primero, pues un agradecimiento, Luis María, qué bueno que nos acompañaste. Sí, por acá. El aguacate es una planta muy interesante. El aguacate es una planta muy interesante, una planta considerada una planta ancestral por muchas circunstancias. Y como dato adicional, la paleta de aguacate le va a gustar mucho, doctor, porque en Brasil es considerada un manjar, un licuado o algo que esté realizado con alguna variedad de aguacate. Sí, seguramente. Yo sé que en algunos países hay una especie de locura por el aguacate, como en Australia. Exacto. En Australia, perdón, le ponen aguacate al café y andan inventando bebidas y postres y demás con aguacate porque es la locura del aguacate. No sé qué tanto le convenga a Michoacán esta locura. Bueno, espero que compren aguacate más cerquita y no lo compren de por acá, digo, y no por molestar, pero pues tenemos también graves problemas por el cultivo del aguacate. Así es. Entonces, Luis María, perdón. Voy a ponerme a cantar aquí. Sí, Luis María,
A ver, ilústranos. ¿Por qué es tan sano y tan demandado comer aguacate? Bueno, el aguacate tiene, entre muchas cuestiones, se ha estudiado mucho la parte fitoquímica, compuestos, metabolitos secundarios que tienen alguna actividad principalmente antimicrobiana o, como lo mencionó, se les han detectado cosas como potenciales anticancerígenos, antiinflamatorios, reguladores de la hemostasia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas moléculas que tienen en el aguacate, pues ha empezado a ser de mucho interés y relevancia. Aparte, por ejemplo, la industria cosmética está muy interesada porque el aguacate es uno de los frutos que produce una gran cantidad de aceites, ¿no? Y estos aceites pues pueden ser usados en la cosmética, algunos ya los hemos probado seguramente en la cuestión alimenticia, y pues eso es, ahora sí que el aguacate es por lo que es muy llamativo actualmente. Aparte del contenido nutricional, tiene alto contenido de proteínas, lípidos del tipo omega. Entonces, también es un alimento con alto potencial nutricional. Nutricional, eso pues es interesante. Yo he visto últimamente muchas recetas de Oaxaca, y en Oaxaca utilizan las hojas y se las agregan como una hierba de olor más, para darle ciertos toques particulares con las hojas de aguacate, lo cual pues multiplica su interés. Además, el aguacate es nativo de estas tierras, ¿no? De México y Centroamérica. Exactamente. Hay, bueno, las variedades de aguacate que nosotros conocemos a nivel comercial provienen de 3 principales que se generan en el mundo, que todas son del continente americano. Son el aguacate mexicano como tal. Tenemos un aguacate denominado aguacate nativo mexicano, que se da principalmente en esta zona aguacatera de Michoacán y en la zona centro del país, algunos otros en la parte del norte del país, para allá por entre Chihuahua, Tamaulipas. Y está el aguacate americano, que se denomina también antillano, de toda la parte central de América. De Guatemala. Guatemala, toda esta zona de ahí. Y está el aguacate guatemalteco como tal, que es principalmente ahí en Guatemala, ¿no? De estas 3 variedades botánicas naturales, vamos a llamarle así, surgen híbridos, y esos híbridos en su momento, por ahí en el 60, 68, si mal no recuerdo, una persona de nombre Rudolf Haas en Estados Unidos selecciona una de estos híbridos, y es el aguacate Hass, que es el que estamos más familiarizados en su consumo, y él lo generó allá en California. De cáscara gruesa, muy china. Una cáscara rugosa, un poco más dura, pero que tiene una particularidad, que es un aguacate cremoso, pero ligero al mismo tiempo, con una mayor cantidad de sabor. Sí, seguramente todos han probado alguna vez, y no, háganlo, este aguacate de cáscara muy delgadita, casi papel. Así es. Que incluso no lo podemos comer con todo y la cáscara. Así es. Sí, es una cáscara muy lisa, pero es fibroso. Tiene entre la pulpa insertadas fibras de aguacate que lo hacen, digamos, menos agradable al paladar, aunque sigue siendo muy rico. Este es el mexicano. Ese es el aguacate nativo mexicano, y tiene otra particularidad: de la semilla es más del 30% del fruto. Entonces, es por lo que los híbridos han sido muy exitosos, porque en el caso del Hass, la semilla se reduce un poco de tamaño y tiene una mayor cantidad de aceite, haciéndolo más cremoso, y entonces el sabor cambia. Y es por eso que se ha popularizado inmensamente el uso de este aguacate. El otro, el mexicano, es el mexicano, que comúnmente le llamamos criollo. El criollo, así es. Que a mí me gusta porque incluso lo podemos encontrar silvestre. Así es. Sí, lo cortamos y lo lava uno bien y se lo hace taco. Exactamente, así con directamente todo. Con todo, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, más allá de estos aspectos que son muy interesantes del aguacate, tú mencionabas pues que es productor de muchas sustancias, y quiero detenerme aquí a ver si tú también me ayudas para que la gente entienda algo. El que un producto vegetal tenga una sustancia de interés farmacológico no significa que comamos el producto y entonces tengamos la sustancia. Así es. Porque la sustancia pues, se produce en ciertas condiciones nada más, y además en concentraciones sumamente bajas,
que no van a servir. Tendría que comerse probablemente toda la huerta y quién sabe si lograría la concentración adecuada o el momento adecuado, ¿verdad? Así es. Entonces, para que no lo vaya a interpretar o que alguien le diga, es que el aguacate tiene anticancerígenos, entonces come hueso de aguacate o cosas de estas. Esto no es así. Pero a ustedes les interesa esta parte del aguacate. Esto es para preguntarte así, bueno, ¿qué hacen ustedes con el aguacate? Además de guacamole. Además de guacamole. Y sí, literalmente sí hacemos guacamole de repente con tantos frutos, ¿no? Pero efectivamente tocó un tema muy interesante de que no se produce en todo momento. Igual que en otros frutos, dependiendo del estadio de desarrollo de estos frutos, el mismo va a estar generando diferentes moléculas que tienen una característica, ya sea de defensa o implícita en el desarrollo del fruto como tal, que ayude a romper algunas membranas, que ayude a algún proceso proteico que tiene que ver con el crecimiento del fruto, síntesis de algunas membranas, etc. Sin embargo, estas moléculas, ya en la búsqueda o en el entendimiento de cómo están funcionando y qué es lo que está funcionando ahí en ese preciso momento, pues nos hemos dado cuenta que existen moléculas que tienen un potencial terapéutico. Puede ser terapéutico o puede ser de algún otro tipo de índole, digamos, biotecnológico también. Y pues de ahí es de donde surge el interés por estudiar como modelo al aguacate. Podemos tener una infinidad de cosas. A nosotros principalmente nos interesa cómo se va desarrollando el fruto en general. Actualmente trabajamos con aguacate, pero hemos trabajado otros frutos como papaya, como la pitaya en el caso de cactáceas. Y siempre es nuestro interés. ¿Qué está sucediendo cuando se está formando un fruto? Y de ahí viene pues la otra parte, ¿no? Que yo me dedico un poquito. Sí, yo recuerdo mucho Rodolfo López, que es el jefe de este laboratorio. Exactamente. Pues él siempre trabajó con frutos climatéricos. Así es. Incluso en algún tiempo estuvo probando cuestiones de vacunas en los frutos. Así es. Así que siempre me ha parecido un proyecto muy interesante. No sé si siga con él, ya lo invitaremos para que nos platique. Pero esta parte de los antibióticos, de los posibles anticancerígenos, ¿ustedes los prueban o solo estudian su metabolismo? Nosotros hemos logrado hacer pruebas ya a nivel farmacológico inicial. No somos una línea o un laboratorio que hagamos como tal la parte farmacológica. O farmacología. Exactamente. Pero sí hemos visto la actividad de ciertas moléculas. En lo personal he trabajado yo con cuestiones de transcriptómica, que es una palabra muy rimbombante o muy elegante, vamos a decirlo así, pero a lo que se refiere es qué es lo que está sucediendo en un momento en particular. Si nosotros pudiéramos ver toda la información genética que tiene un organismo, sería un libro gordo, grande, lleno de páginas, y cada palabra que esté escrita ahí es un gen o es una función que está llevando este gen. Entonces yo me dedico a ver esas palabras tal vez desordenadas todavía que se ven y darles un sentido y darles un nombre. Entonces, es decir, ¿qué genes se están expresando en un momento particular, en una condición? Sí, digamos, se polinizó la florecita. ¿Qué pasó desde el momento en que se polinizó la florecita? ¿Qué genes se activaron? Así, ¿qué genes se activaron? Y de ahí, ¿qué palabras son las que están siendo sintetizadas para empezar a crecer ese frutito, a hacer una bolita y luego esa bolita vaya creciendo y así? Sí, fíjate, esto es interesante. Estamos casi a punto de ir a la pausa, pero para comentarle al público que este es un estudio de investigación básica. Sí, no se trata simplemente de comer aguacate y curar a la gente, sino que hay un proceso de qué se produce, en qué condiciones se produce, en qué condiciones sería útil estudiarlo, en qué condiciones no. Es decir, hay que comer aguacate porque es un alimento muy sano, muy nutritivo, contiene una gran cantidad de sustancias que son benéficas para nosotros, ¿sí? Pero no es para curar enfermedades como tal. ¿Qué te parece si terminando la pausa hablamos de esta cosa? No le cambie, porque se va a poner muy bueno. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media.
Es un gusto que se hayan quedado con nosotros. Estamos hablando con Luis María Suárez, el maestro Luis María Suárez, que trabaja con aguacate. Y ahorita nos usó una palabra bien dominguera. Dice que él hace transcriptómica del aguacate, ¿sí? Es decir, él quiere saber qué está sucediendo en el fruto como tal en un momento. A mí me gustaría que distinguieras los tipos de fruto, porque el aguacate tiene una condición muy particular que todos nosotros hemos visto, pero que no nos percatamos que hay demasiada ciencia en eso que pasa en el aguacate. El aguacate es de los famosos frutos climatéricos. Así es. ¿Sí? ¿Y por qué les decimos así? ¿Qué es el climaterio en un fruto? El climaterio existe, bueno, hay frutos climatéricos y no climatéricos. Uh-huh. Los no climatéricos, voy a hacer ese porque es más sencillo a lo mejor. El fruto, en el momento en que se corta, empieza a hacer una respiración, vamos a decirlo así, una mayor producción de CO2, etcétera, etcétera, y empiezan a generarse moléculas que le ayudan a madurar, a ablandar las paredes celulares para que cuando nosotros podamos consumirlos, pues estén suavecitos, como decimos. Un mango, un aguacate, un jitomate, una cereza. Una sandía. Bueno, la sandía. Que no se afloja, pero adentro. No se afloja, pero adentro, bueno. Se hace dulce. Y se produce en este rompimiento también el sistema sensorial de producción de azúcares, pues es mayor. Por eso empiezan a saber dulce. Y entre más maduros están más dulces. Están más dulces, así es. Los no climatéricos van a tener... Este es un fruto climatérico. Ajá. Este es un fruto climatérico, pero en los no climatéricos, la tasa de producción de un gas que se llama etileno, que se considera una fitohormona de forma gaseosa, es el que dispara ese proceso, y en los no climatéricos todo el tiempo se comporta de una manera estática o igual. En el caso de los frutos climatéricos, no. En el caso de los frutos climatéricos, el fruto está ahí en el árbol o en la planta todavía. En el momento en que se corta hay un pico de producción de este gas del etileno y entonces hace un aceleramiento de la maduración. Es así que, por ejemplo, cuando puede haber que en las huertas de aguacate esté un aguacate ahí en el árbol, digamos por meses, ya está completamente formado, completamente crecido, pero el aguacate sigue verde. Sigue duro. Sigue duro. Y hasta el momento en que la señal de corte, ¿no? Exactamente, y en el momento que hay una señal de corte, es cuando empieza a producirse este gas del etileno. Y a eso le llamamos un fruto climatérico. Ese pico de producción. Por ejemplo, un fruto no climatérico para el auditorio. Por ejemplo, un fruto no climatérico serían las fresas, las frambuesas, todo este tipo de frutillas, que esas, si están en el árbol, pues se pudren, se secan y todo. Igual que si estuvieran cortadas. Ajá, bueno, entonces ustedes trabajan con un grupo climatérico. Y yo decía, nosotros vemos cambios, por ejemplo, en un chile, ¿no? Pues lo cortamos verde, y luego el chile se empieza a poner como naranjita, rojo, y luego café. De hecho, los chiles secos ya están cafés porque pasaron ese proceso. El chile muy verde está duro, no tiene sabor, no tiene estas sustancias que pican, que se sintetizan para proteger a la semilla, pues de que alguien no deseado se las coma, ¿no? Así es. Sí, pero atrae a otros a través del color, el aroma, todo ese tipo de cosas. Entonces vemos esos cambios y nos parecen pues simpáticos. Pero en realidad hay una cantidad de genes que se encienden, que se apagan, sustancias que se producen, proteínas que se producen, proteínas que se degradan. Es decir, el fruto está vivo. Así es. Aunque lo cortemos y lo metemos al refri. Así es. Y nosotros nos lo comemos vivo. O sea, si un fruto de un jitomate pudiera gritar, diría, help me, help. Así es. Nos estamos comiendo vivo. Así es. Una nuez, pues ya está muerta, ¿no? Está seca. Sí, entonces tú estudias esos procesos bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, el frío, la oscuridad, el calor, el exceso de... Incluso hemos estado haciendo algunos pininos en respecto a la respuesta a contaminación. A contaminación. Si cambia ese patrón de maduración con contaminantes en el más aire. bien, si hay algo que se encienda adicional o algo que proteja a la planta o al fruto como tal de un sistema de contaminación. Vamos a hablar en particular de uno que es el que estamos llevando a cabo, que es la salinidad.
Sabemos que en el campo, en el caso particular de Michoacán, pues se usan muchos químicos y muchos fertilizantes para la producción del fruto de aguacate, pero que estamos viendo que posiblemente estamos dañando el ambiente también con el aporte excesivo de estos fertilizantes, y entonces también realmente le ayudan o no le ayudan al pudieran aguacate. Alterar el proceso de maduración. Así es, o simplemente los árboles se queman, ¿no? Sí, o no tener suficiente producción o pérdidas. Así es. Bueno, esto es muy interesante, pero vamos a ver. Ustedes, y esto se sabe desde antes, pero bueno, ustedes son expertos en esto, pudieran incluso detener la maduración del fruto, sí, para trasladarlo a China, al Super Bowl chino, es decir, a China sin madurar, y madurar cuando llegue a China, para que no se eche a perder en el camino. Sí, de hecho ya esto es un proceso muy conocido en otros frutos. Es la aplicación de un químico que se llama el 1-metilciclopropeno, y bloquea la señal, o más bien el proceso de captación del etileno en las membranas celulares. Ya entonces, no madura. Seguramente señal. En el súper lo hemos visto, que vemos los frutos así medios blanquizcos de repente, y luego estos se meten en una cámara de maduración donde se les aplica ahora el etileno. Es como un refrigerador grande. Es como un cuarto, a lo mejor como la cabina aquí, al cual se inyecta el gas de etileno, y esto produce que empiecen a madurar. Eso es una tecnología que ya se usa. Lo podemos llevar verde, ¿sí?, a cualquier lugar y que madure. O una fruta que no es de temporada, venderla ahí, porque nosotros la podemos madurar. Esto no cambia ni su sabor, ni sus propiedades, ni nos hace daño, porque el etileno en nosotros no tiene mayor efecto. De hecho, nosotros en este momento estamos respirando parte de aire que seguramente tiene etileno, porque yo traigo un durazno que está madurando en la mochila, que ya me lo tengo que comer, y ese está liberando etileno. Y esto es bien interesante. Yo luego les platico a mis estudiantes por qué en el mercado queremos agarrar la fruta y la señora ahí nos da un trancazo con un matamoscas. Si no compran un mayugue. Sí, porque responde a la señal de un golpe o una herida. Sí. Produce etileno, porque cuando el fruto se cae, que ya llegó la época de madurar, es señales de luz. Se cae y se da un golpe, es la señal para que madure, produce etileno y todo el árbol empieza a madurar. Bueno, los frutos. Y esto se repite en el puesto. Entonces, es bien interesante cómo afectan los factores externos a este proceso. Oye, te voy a hacer una pregunta a lo mejor te la han hecho muchas veces. ¿Es bueno meter nuestros aguacates de mercado en el refri? ¿O es mejor dejarlos afuera? ¿Para que se maduren? Sí. Bueno, hay varias, vamos a hablar de tips de la abuela, como dicen. Sí. Hay desde la persona que dice, lo meto al horno de la casa y ahí se madura. Es una cámara. Es una cámara, ¿no? Otros los envuelvo en periódico y maduran más rápido. Pero si alguien tiene la curiosidad de hacerlo, yo les propondría, ok, si lo van a meter al refrigerador, métanlo al refrigerador, va a haber un proceso pues más lento. Alentamiento. Pero en esa bolsa donde tengan los aguacates, pónganle un plátano o un jitomate. Porque maduran más rápido. Exactamente. La tasa de producción de un jitomate de etileno o de un plátano es muchísimo mayor que la de un aguacate. Entonces, tan sencillo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una cámara, en el caso del horno, hay una cámara cerrada o ligeramente cerrada, donde se va acumulando el etileno, y este etileno pues hace que madure. Le ordena al aguacate madura. Madúrate. Si lo meto, si lo envuelvo en periódico, pues igual, tengo una barrera física que atrapa el etileno que está produciendo el aguacate, y al haber una mayor concentración, esta concentración hace que madure más rápido el aguacate. Pero si yo le pongo una fuente adicional de producción de etileno, que es un jitomate o un plátano, pues lo voy a hacer que madure. Entonces, estas ideas, como dices tú de la abuela, pues tienen su fundamento. Claro. Sí, son claras. Ahora, ¿podría modificar con esto que tú estás estudiando ciertas propiedades del aguacate? Ahora ya sabes que el anticancerígeno se produce antes de que empiece a madurar. Vamos a poner de ejemplo. Entonces tú podrías evitar que el aguacate madurara para que incrementara la concentración de esta sustancia y purificarla de ahí.
Podría Algo hacerse, así, ¿no? podría hacerse, pero actualmente ya hay técnicas más amigables, vamos a decirlo así, y una de las que usamos mucho en el laboratorio es la ingeniería genética. Entonces, si ya sabemos que existe una molécula capaz de ser potencial anticancerígena o un potencial antibacteriano, pues mejor sacar solamente esa palabra, esa información. Y ahora en un sistema de producción biotecnológico que puede ser una bacteria o alguna misma célula vegetal, pero de otro tipo que se utiliza de manera tradicional, pues insertar esa palabra o este gen y producir ahora exclusivamente esa molécula. Y purificarla más fácil. Así es. Entonces, todos estos estudios tienen, vamos, este sentido. En el caso de ustedes no son médicos, no andan curando, digo, para que no te vayan a caer ahí. Así es, sí, ¿no? Oiga, tengo cáncer, deme aguacatito o sustancia de esas. Sus cosas esas raras. Sí, y ustedes de alguna manera están asociados con farmacólogos o con toxicólogos. Hemos trabajado en algún momento precisamente esta parte de las vacunas comestibles con algún grupo en el caso de la UNAM, allá en la Ciudad de México, que nos ayudaron a hacer toda esta parte farmacológica. Pero exclusivamente ahorita lo que estamos llevando de productos de antimicrobianos, que así le denominamos aquí en la universidad, lo estamos haciendo solamente con grupos de aquí de la Universidad de Michoacán. Con Alejandra Ochoa. La doctora Alejandra Ochoa, Joel López, en algún momento con el grupo de usted también, si lo recuerda, ahí en el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Biotecnología de aquí de la Facultad de Veterinaria. Entonces, ha sido ya una cosa más interna, porque pues hemos tenido bastantes buenos resultados. Sí. Oye, fíjate, ya casi terminamos, pero pues para que la gente vea que más allá del aguacate, de comérnoslo en taquitos o adicionar sopas, una sopa tarasca con su aguacate, claro, ya se me antojó, todo ese tipo de cosas, pues es muy interesante por el potencial biotecnológico que tiene, ¿no? Y creo que nos lo marcas muy bien, ¿no? Todas estas cosas que se pueden saber del aguacate. Sería interesante tener aceite de aguacate sin aguacate, ¿no? Es decir, producir en grandes volúmenes sin tener que devastar bosques. O simplemente, aguacate. A lo mejor, cultivos celulares, bueno, ese es otro que hemos estado estudiando, una proteína que parece ser que es la que está involucrada en la formación de cuerpos de aceite. Entonces, tener cultivos de células de aguacate que produzcan aceite. El aguacate es buenísimo. Oye, Luis, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y usted síganos en nuestras redes porque se va a enterar de cosas más interesantes del aguacate. Así es, los invitamos. Gracias a saber más, gracias aquí al Departamento de Comunicación de la Ciencia y muchas gracias.